Hola queridos hermanos, continuamos con nuestra serie de sermones en el Evangelio de Marcos. Y el pasaje de hoy es un pasaje muy especial, me hizo recordar a mi infancia. Yo llegué al cristianismo siendo niño, a la edad de 9 años, y llegué a participar con otros niños en la escuela dominical, aprendiendo acerca de Jesús y cantando canciones que hablaban de Jesús. Recuerdo la famosa canción, Si Cristo me ama, si Cristo me ama. La Biblia dice así. ¿La conoces? Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama. La Biblia dice así. Eh, Era maravilloso, lo recuerdo con mucho cariño. Una de las actividades que impactaron mi vida, ya siendo un niño un poco más grande y entrando a la adolescencia, fue participar de un ministerio que se llamaba Los Niños del Rey, que era básicamente un campamento donde aprendíamos canciones como esa. Y les poníamos coreografía, nos enseñaban coreografías. Y eso era la mitad del campamento. La otra mitad la dedicábamos a salir a varios lugares, desde estaciones de televisión, plazas públicas, para hacer las presentaciones. Hacíamos presentaciones, cantábamos estas canciones disfrazados de niños de diferentes países, sudamericanos, norteamericanos, europeos, asiáticos. El mensaje que transmitíamos a través de esas presentaciones era básicamente que Jesús ama a los niños de todo el mundo. Queridos, Jesús ama a los niños. Ese es el tema del sermón de hoy. Jesús ama a los niños. Lamentablemente, mucha gente hoy día no ama a los niños. Lamentablemente, muchos hoy los ven como una molestia, una carga que vienen solamente para estropear tus proyectos, tu vida, tu juventud. Por lo tanto, es mejor que te deshagas de ellos. Y es un espanto que el lugar que debía ser el más protegido y seguro para los niños, hoy se ha convertido en uno de los lugares donde más peligro corren sus vidas. Me refiero al vientre materno. El aborto mata niños. En otros casos, vemos la explotación infantil, el maltrato y el abuso. Muchos niños conocen y sufren de violencia en sus propios hogares. Y lamentablemente, esa violencia y abusos vienen hacia ellos a veces hasta de sus propios padres. Esta es una verdad molesta, incómoda, que no nos gusta escuchar, pero es la verdad. Está sucediendo hoy en medio nuestro, en nuestros vecinos, en nuestra ciudad y probablemente hasta entre nuestros familiares y amigos. Y si no es violencia, muchos niños sufren por causa de la pobreza, enfermedades, malnutrición. En muchos hogares los niños tienen que verse obligados a trabajar en otros lugares del mundo, o a veces incluso por los adultos que los obligan a trabajar. Y siempre impacta cuando en las noticias vemos, por ejemplo, que se ha descubierto que una institución donde los niños debían ser protegidos y cuidados es donde recibían malos tratos. Y por supuesto la iglesia tampoco puede librarse de haber caído en ese tremendo pecado. En los tiempos de Jesús la situación no era muy distinta. Encontramos ejemplos de actos atroces, de infanticidios y violencia hacia la infancia, hacia los niños. El rey Herodes, por ejemplo, ordenó matar a todos los recién nacidos, de la misma manera que el faraón había ordenado matar en los días del Éxodo a los bebés recién nacidos. Y ya en los tiempos de Jesús, para el mundo romano, tampoco era diferente. Los niños en la sociedad romana eran vistos más como un bien, una posesión, un bien inmueble. Si tú lo veías como algo útil o atractivo, bien. Pero si no lo considerabas ni útil ni atractivo, podías deshacerte de él. En los tiempos de Jesús, los romanos tenían un tacho grande, un tacho de basura, prácticamente, al lado de las casas en distintos puntos de las ciudades, donde la gente podía ir y depositar a los niños que no querían. Y cualquiera podía recogerlos.
comúnmente se los llevaban para prostituirlos o para entrenarlos como gladiadores y que mueran en la arena. Como les decía, las cosas no han cambiado mucho. En el fondo de nuestros días, con los días de Jesús, se maltrataba y se maltrata a los niños. Pero Jesús ama a los niños. Pero de ese extremo también tenemos que hablar del otro extremo, porque hay otro lado en esta moneda. El otro extremo es también un gran pecado en contra de los niños. Un gran pecado en contra de los niños, lo repito. Y es un pecado que muchas familias cometen contra sus propios hijos. Y se trata, de hecho, de un pecado muy común en nuestros hogares, incluso de los cristianos. Estoy hablando de cuando los niños son idolatrados, de cuando se los mima y se los complace en todo, en sus caprichos, y se los tratan como si fueran el centro del universo y ellos felizmente ocupan ese lugar y crecen pensando que son el centro del universo. Hay familias donde no son los papás quienes deciden el rumbo y las actividades familiares, el rumbo familiar. Ellos creen que están en control, pero no es así. Basta con un berrinche y todos los planes se cambian de acuerdo al querubín de la casa o de acuerdo a la princesita de la casa. Sucede en muchos hogares. La única forma de no caer en ninguno de estos dos extremos, la única forma de tener una visión balanceada acerca de los niños es la visión bíblica. Debemos aprender a verlos como Dios los ve y a buscar, anhelar para ellos lo que Dios busca y anhela para ellos. Jesús ya enseñó acerca del matrimonio en los versos anteriores. Ahora va a enseñar acerca de los niños. Así que te invito a escuchar lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos acerca de los niños. Pero antes, oremos. Poderoso Señor, toma mis labios y habla por medio de ellos. Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Versos 13 al 14. Debemos llevar los niños a Jesús. Cuando leemos este pasaje de Marcos, algo nos sorprende inmediatamente, es la reacción de los discípulos, ¿no es cierto? Cuando la gente trajo a los niños para que Jesús los tocara, ellos los reprendieron. ¿Por qué tuvieron los discípulos esa actitud? No es nada más que un reflejo de la cultura de su tiempo. No es que los discípulos estaban actuando con una malicia específica o que tenían a ellos algún tipo de odio hacia los niños. No, en su tiempo los niños no eran simplemente los miembros más importantes de la sociedad. Los discípulos estaban reaccionando como ellos habían sido criados y probablemente como ellos habían sido tratados cuando eran niños. Para ellos era una pérdida de tiempo que Jesús se detenga o pare de hacer lo que estaba haciendo para atender o para mirar a los niños. Había cosas más importantes que hacer, necesidades más grandes que cubrir, personas más importantes que atender, adultos. Los niños no eran tan importantes. Así que ellos reprendieron a los que estaban llevando a los niños para ver a Jesús. Y en un sentido, podemos ver a los discípulos que esta misma actitud que reflejaron cuando querían silenciar a este hombre que exorcizaba en el nombre de Jesús. ¿Recuerdas en el capítulo 9, versos 38 al 41? Los discípulos habían visto a este exorcista que estaba haciendo las labores de exorcista en el nombre de Jesús y ellos le ordenaron callarse. Es esa actitud de querer decidir quién es digno de recibir la bendición o el actuar en el nombre de Jesús. Y esa es una tentación muy grande para todos nosotros, ¿no es cierto? De ser elitistas, de ser quienes quieren decidir quién es más digno de recibir el amor de Dios. Pero aquí no hay por dónde escaparse. Jesús ve esa actitud. Y a diferencia de cómo les trató cuando ellos quisieron frenar o prohibirle al exorcista, aquí Jesús reacciona con mucho más fuerza.
Mira, el verso 14 al comienzo dice que Jesús al ver esto se indignó. Esta es una de las pocas veces donde vemos que el maestro, que está casi siempre paciente con sus discípulos, se enoja con ellos y públicamente los reprendió. ¿Sabes? Aquello que provoca el enojo o indignación en una persona revela en gran manera el carácter de esa persona. Aquello que nos provoca indignación deja al descubierto qué es lo que consideramos valioso. Por ejemplo, si me indigna que mis hijos me desobedezcan, si yo reacciono con enojo porque me desobedecieron, entonces eso es una demostración de que yo estoy estimando mi autoridad como lo más valioso, mi palabra, mis órdenes, como algo sacrosanto. Así que ustedes han quebrantado la ley de Dios. Yo soy ese Dios. ¿Se dan cuenta? La indignación demuestra que en mi corazón está todavía gobernando el ego, porque me indigné con algo que para mí era valioso. La indignación, esta clase de enojo, no estoy hablando del enojo natural que todos sentimos cuando algo no sale bien o cuando algo no es bueno. Estamos hablando de la indignación, un enojo fuerte frente a otra cosa. La indignación revela qué es lo que realmente es importante para alguien. Y Jesús se indignó de que los discípulos estaban impidiendo que la gente lleve a los niños hacia Él. Eso nos enseña que para Jesús los niños son importantes. Jesús quiere que los niños lleguen a Él. Para Él es valioso que los niños le conozcan. Él los ama. Ellos son valiosos. Ellos son valiosos de su tiempo, de invertir su tiempo, de detenerse en hacer lo que estaba haciendo y verlos, tocarlos, bendecirlos. Así que para los discípulos también debían ser valiosos los niños. ¿Consideramos a los niños, a nuestros niños, valiosos? Estoy casi seguro que todos están diciendo, sí, amamos a los niños, son valiosos para nosotros, los cuidamos. Déjame volver a preguntarte, de acuerdo a la palabra de Dios, Jesús quería que los niños lleguen a Él. ¿Cómo demostramos que amamos a los niños? ¿Cómo demostramos que son valiosos para nosotros? Llevándolos a Cristo y no impidiendo que ellos lleguen a Él. Eso se traduce en lo siguiente, queridos hermanos. Evangelizar a los niños es importante. Enseñarles la Biblia, enseñarles a confiar en Jesús, es la forma en demostrar que ellos son valiosos para nosotros. Especialmente en nuestros hogares, debemos saturar de Jesús a nuestros hijos. Debemos saturar del amor de Dios a nuestros hijos. Saturarlos de la palabra de Dios. Papás, escúchenme bien. Nuestra mejor herencia para nuestros hijos no es llenarlos de buena comida, ropa y educación. Si bien esas cosas son buenas, pero nuestra mejor herencia es discipularlos, hacerlos discípulos de Cristo. Así que te hago la pregunta, ¿cuánto estás invirtiendo en tu tiempo, en tus ánimos, en tus recursos, en tu dinero, en tu agenda para comprarle ropa, comida y educarlos? Versus enseñarles la palabra de Dios, enseñarles a orar por ellos, discipularlos, responder sus preguntas acerca de la vida, acerca de la fe, acerca de la vida eterna. Oras por tus hijos, lees la Biblia con ellos, les enseñas con tus palabras y tu ejemplo que es importante ir a la iglesia los domingos. O les estás enseñando que estas cosas son algo opcional, equiparables a ver una serie en Netflix o un partido de fútbol o opcionales frente a una actividad recreativa familiar. Absolutamente debemos modelar, debemos establecer un ejemplo para nuestros niños. Papás, si ustedes no tienen una vida de fidelidad, de persistencia en orar, en leer la Biblia y congregarse, no esperen que cuando sus hijos crezcan un poco más y sean más independientes, quieran hacerlo por su cuenta propia. Debemos
llevar a los niños a Jesús y no impedírselo. No se lo impidas generando distracciones, siendo negligente, siendo ausente. Llevemos a los niños a Jesús. Las palabras de la reprensión de Jesús a sus discípulos deben sacudir nuestros hogares y nuestros corazones. Jesús les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. Ahora vamos de la segunda mitad del verso 14 hasta el verso 16. Debemos aprender de los niños cómo es el reino de Dios. Porque las últimas palabras del verso 14 nos deberían también llamar la atención. Jesús está diciendo ahí que hay algo en los niños que Jesús usa como ejemplo para enseñar cómo es que uno puede entrar en el reino de Dios. De los tales, de los que son como ellos, es el reino de Dios. ¿Qué es lo que tienen los niños y que necesitamos nosotros para poder entrar al cielo? Déjame responder primero qué es lo que no es. Y déjame decirlo con claridad. No es su inocencia. Porque ellos son pequeños pecadores, así como nosotros somos grandes pecadores. O pecadores pequeños y nosotros pecadores grandes. El punto es que no se trata de su inocencia, pureza o dulzura. La Biblia dice claramente que no hay justo, no hay uno que sea santo, no hay uno que sea puro o inocente. La Biblia dice que desde Adán y Eva todos los seres humanos somos pecadores. Lo llevamos en nuestro ADN y al ser concebidos, ni siquiera al nacer. Salmo 51 dice: en pecado fui concebido. Los niños también son pecadores. Entonces no se trata de eso. Así que volvamos a la pregunta: ¿qué es lo que tienen los niños que son un ejemplo para entender cómo es que entramos al reino de Dios? Nosotros les decimos a veces a los niños que se comporten como adultos. Aquí Jesús está diciendo a los adultos que tomen a los niños como un referente, como un modelo para sí mismos. Y en el verso 15 es más específico. Jesús dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué es entonces lo que tienen los niños que Jesús usa de modelo para enseñar cómo entrar en el cielo? En este pasaje y en otros similares en la Biblia, siempre vemos a los niños viniendo a Jesús, escucha bien, con la ayuda de otros. Ese es el punto. Los niños son dependientes. Ellos dependen de sus padres. Y ellos van con confianza donde sus padres los llevan. Ellos llevaron a sus niños para que vean a Jesús y ellos se acercaron. Ellos probablemente ni entendían ni sabían quién era Jesús. Estaban confiando, estaban siendo dependientes. Esa dependencia es a lo que Jesús está apuntando cuando dice que debemos aprender de los niños. Los niños tienen sus vidas literalmente en las manos de otros. Si son buenos padres, esos niños crecerán seguros, protegidos, amados. Pero si son padres, es un desastre. Pero mientras vivan con sus padres, ellos dependen de sus padres hasta que crecen y son más independientes y aprenden a valerse por sí mismos. Lo maravilloso es que en un hogar normal esta dependencia viene con una hermosa y sencilla confianza. Un niño, una niña, no saben todo lo que necesitan o cuánto cuesta su crianza. No saben estas cosas, pero tampoco les interesa porque confían en papá y en mamá. Confían en que papá y mamá van a proveer para ellos. Ellos no tienen nada para ofrecer. Cuando son pequeñitos no tienen nada para ofrecer. O tú ves a un bebé trabajando en la casa, reparando las cosas, ayudando a su papá o ayudando a su mamá a cocinar, meter el pollo al horno. Un bebé no tiene nada que ofrecer, solo tiene necesidad de cuidado. Necesidad, necesidad y necesidad.
necesidad de protección, necesidad de amor, necesidad de alimento, de cariño. Esto es a lo que está apuntando Jesús. Esto es lo que necesitamos los adultos, los grandes, lo que necesitamos todos para entrar al reino de Dios. Ser completamente dependientes de Dios. Confiar en Él, así como un niño pequeño confía en su padre. Reconocer que yo no tengo nada, absolutamente nada, para aportar o para contribuir en mi entrada al reino de Dios. No tengo el control de las cosas, no entiendo todas las cosas, no comprendo todas las cosas, no lo sabemos todo, pero Jesús sí. Puedo confiar en Él como un niño confía. ¿Te diste cuenta cómo habla Jesús acerca del reino de los cielos? Él dijo que el reino de Dios se recibe. Mira el verso 15. El reino de Dios se recibe, no se gana. Lo recibimos como un niño pequeño, totalmente desvalido, sin aportar, sin dinero, sin recursos, sin fuerzas, en necesidad de protección, simplemente confiando, recibo. Recibo así como un niño extiende sus manitos y espera que su papá le va a dar algo bueno, su mamá le va a dar algo bueno. Así debemos ser nosotros. Esta confianza sencilla de alguien que reconoce que no tiene ningún poder, no tiene ningún control, sino que más bien tiene necesidad y confía en alguien más grande que uno mismo. A eso la Biblia llama fe. Fe. Esta es la fe que salva, que te lleva a entrar al reino de Dios. La fe de un niño, no porque sea inocente, sino la fe de un niño porque es dependiente, es débil, no tiene nada que aportar, nada que contribuir, simplemente confía y ama. Finalmente, en el verso 16 vemos a Jesús tomando a los niños en sus brazos y bendiciéndolos. ¡Qué cuadro más maravilloso del Evangelio de la Gracia! No es por una cualidad, no es por algún esfuerzo, no es por su inocencia, es pura gracia. Él es tierno y lleno de amor hacia aquellos que no tienen nada para ofrecerle más que su necesidad. Aquellos que no son nada, que son pequeños y débiles. Jesús los bendijo. Él habló su palabra sobre ellos. Qué bendición tener la palabra de Dios y que ella habla en nuestras vidas, ¿no es cierto? Queridos hermanos, seamos como niños, vulnerables, débiles, pero confiando en nuestro Padre. Vayamos a Él sin nada que ofrecer, con nuestras manos extendidas, esperando recibir de Él. Abracemos en nuestros corazones su palabra. Siempre que la leemos, siempre que escuchemos su palabra predicada. Queridos hermanos, debemos amar a los niños, pero también debemos aprender de su vulnerabilidad, de su dependencia. Oremos pidiendo la bendición de Dios sobre los niños de nuestra comunidad, de nuestras familias. Si tienes un hijo cerca tuyo, quiero invitarte a que pongas tu mano sobre él o lo abraces y repite la bendición, la oración que vamos a proclamar sobre sus vidas. Hagámoslo de corazón, encomendando la vida y el futuro de nuestros hijos al Padre Celestial. Pero también arrepintámonos si es que no hemos estado amando a nuestros niños como la Biblia enseña, si es que los hemos descuidado y hemos sido negligentes en su discipulado, si es que nuestro ejemplo está siendo negativo para ellos y para su fe, si es que no ejercemos la disciplina en amor y justicia, pidamos perdón también
como sociedad, como miembros de esta sociedad y de este país, porque hemos pecado y hemos descuidado, desamparado, asesinado y permitido el asesinato de miles de niños. Por último, aprendamos y lleguemos a nuestro Padre, necesitados, frágiles, dependientes como niños. Oremos. Oh Padre Celestial, te pedimos por las familias de esta nación y en especial por nuestros hogares, que sean verdaderamente unidos, que no haya egoísmo entre marido y esposa, sino el amor sacrificado entre todos. Concede comprensión entre los adultos y los jóvenes y los niños. Paciencia y entendimiento con los más pequeños. Que los padres tengan el valor de mantener una disciplina recta y justa, siguiendo los mandatos y el modelo de tu palabra, y que los hijos aprendan el camino de la obediencia en el Señor para gloria de tu nombre. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros hogares y bendícenos a nosotros, que todos podamos llegar a la fe humilde, sencilla, de aquel que no tiene nada para ofrecer, de aquel que es como un niño completamente vulnerable, para recibir del Padre la gracia y el amor, la misericordia y la justicia. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.